Hola a todos los chicos de quinto, espero que hayan pasado unas lindas vacaciones y nosotros vamos a continuar ahora viendo nuestro estudio de electromagnetismo. Nosotros habíamos estudiado electrostática y vimos cómo se comportaban las cargas eléctricas en movimiento, cómo interactuaban. También estudiamos el magnetismo y vimos cómo se comportaban los imanes. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver qué relación existe entre la electricidad y el magnetismo. ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a ver es algo que se llama efecto Oersted. Oersted era un físico danés que alrededor de 1819-1820 fue el primero en darse cuenta de algo importantísimo. Él se dio cuenta de que por un cable conductor, ¿sí? Algo más o menos como esto, un cable o un metal, cualquier elemento conductor, cuando por ese conductor circula una corriente eléctrica, ese conductor queda envuelto en líneas de campo magnético. ¿Sí? En este caso, si la corriente tiene esa dirección, alrededor de ese cable conductor se forman líneas de campo magnético, como si fuese un imán. Hay una regla que dice que, por ejemplo, si yo con mi mano derecha señalo con el dedo pulgar el sentido de circulación de la corriente, los dedos me indican la dirección en que se mueve el campo magnético, ¿sí? Es una convención. Si la intensidad de la corriente circula para allá, el campo es hacia allá. Si la corriente va hacia allá, el campo es hacia allá. ¿Sí? ¿Cómo se dio cuenta de esto Oersted? Bueno, él hizo una experiencia en la cual colocó una brújula paralela a un cable conductor. Y cuando hacía pasar electricidad a través de ese cable conductor, se daba cuenta de que la brújula se ponía en dirección perpendicular. Por lo tanto, si la brújula era afectada por el campo magnético de la Tierra y en el momento de darle corriente al conductor la brújula se desviaba, evidentemente ese cable conductor, al ser atravesado por una corriente eléctrica, era generador de un campo magnético. Y esa fue la primera vez en la humanidad que se dieron cuenta de que la electricidad generaba magnetismo. Es decir, las cargas eléctricas en movimiento generan un campo magnético. ¿Qué fue lo que nosotros vimos anteriormente? ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es reproducir la experiencia que realizó Oersted. Yo aquí en mi mesa tengo un conductor de hierro o una brújula. ¿Sí? Esto que tenemos acá, fíjense que es una aguja imantada en la cual, si yo la muevo, siempre se va a poner en dirección de las líneas del campo magnético. ¿Sí? Por lo tanto, es una brújula. Si la dejamos, siempre se va a alinear. ¿Sí? El norte está para allá, el sur está para allá. Yo lo que voy a hacer es poner un conductor, este pedacito de aluminio. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer es un cortocircuito en realidad, porque fíjense que prácticamente no tengo resistencia. Tengo el positivo y el negativo, pero lo voy a hacer por un tiempo muy breve, de modo tal de que la corriente sea intensa para que el campo magnético afecte a la brújula. Y también lo voy a hacer en un tiempo breve para no dañar ninguna parte de la fuente de alimentación. ¿Sí? Bueno, fíjense cómo cuando yo le doy electricidad, fíjense cómo la brújula se desorienta. ¿Lo ven? Apago la corriente y la brújula se vuelve a alinear con el campo magnético de la Tierra. Hago pasar corriente y la brújula se desorienta. ¿Sí? Fíjense cómo la brújula tiende a ponerse en forma perpendicular al conductor. ¿Sí? Lo que ocurre es que, bueno, primeramente la brújula tiene un poco de inercia, ¿sí? Y yo tendría que mantener prendido esto para que la brújula quede quieta ahí. Pero si lo dejo mucho tiempo prendido, como es un cortocircuito, voy a dañar la fuente. ¿Sí? Pero se puede ver cómo cada vez que doy corriente, la brújula se desorienta y se alinea en forma perpendicular al conductor. Esto es porque cuando circula una corriente eléctrica a través del conductor, alrededor de este conductor se forman líneas de campo magnético, ¿sí? Circulares que tienen esta dirección. ¿Sí? Por lo tanto, la brújula se pone en la dirección de las líneas de campo magnético del conductor, que son más fuertes que las del campo magnético de la Tierra en este momento. ¿Sí? Como vimos, por un conductor por el que circula corriente,
queda envuelto en líneas de campo magnético. Si ese conductor nosotros lo enrollamos, hacemos que ese campo magnético que está, digamos, desparramado en la longitud del conductor, hacemos que se concentre, ¿sí? Si yo tengo un enrollamiento con un conductor, todas esas pequeñas líneas de campo magnético a su alrededor, ¿sí?, se concentran de modo tal de que forman una línea de campo magnético mayor, se suman, ¿sí?, y lo que obtengo es un campo magnético de modo tal de que este enrollamiento de cable se va a comportar como un imán. Esas pequeñas líneas de campo magnético que están en la longitud del conductor se suman para formar un campo magnético total, y este enrollamiento de cable se va a comportar como un imán y va a tener su polo norte y su polo sur. Ese enrollamiento que nosotros realizamos con nuestro conductor es lo que llamamos bobina o solenoide. Bobina es un enrollamiento de algo, puede ser de lana, lo que fuera. En este caso es una bobina de cable conductor, ¿sí? Bobina o solenoide. Como el campo magnético le es más fácil circular por el hierro, obviamente si dentro de este enrollamiento de cable, dentro de esta bobina, colocamos un núcleo de hierro, vamos a lograr que ese magnetismo sea aún mayor todavía, se concentre aún más, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros hagamos circular corriente por ese conductor, es decir, le demos electricidad a la bobina, esa bobina se va a comportar como un imán, que lo podemos llamar electroimán. Y la ventaja de que va a ser imán cuando nosotros le demos electricidad. Es decir, si le damos electricidad, tenemos un imán, quitamos la electricidad, desaparece el imán, ¿sí? Vamos a tener un magnetismo controlado a voluntad, ¿sí? Eso es ni más ni menos una bobina, un electroimán. Bueno, aquí tenemos dos bobinas, una pequeña y una bastante mayor. En ambas vemos cómo tenemos un conductor enrollado con un núcleo de hierro. Podría no tenerlo el núcleo de hierro, pero bueno, el magnetismo sería más débil. Esto que nosotros vemos acá, que a simple vista parece cobre desnudo, ¿sí?, en realidad no es un cable pelado, simplemente que en las bobinas se usa un conductor en el cual el cobre está esmaltado, es decir, tiene una pintura exterior que la hace aislante, porque de lo contrario, si nosotros tenemos un montón de vueltas y este fuese un alambre de cobre pelado, tendría un matete de cobre, tendría un trozo de cobre. La electricidad no daría vueltas a través de todo el conductor, simplemente haría un cortocircuito, ¿sí? Bien podría yo hacer una bobina con un cable común, con un forro de goma, pero el problema consiste en que ocuparía mucho lugar, ¿sí? Entonces, para las bobinas se utiliza este tipo de cable conductor, alambre conductor, en el cual es cobre esmaltado, ¿sí? Aquí tengo, si lo pueden ver, este es el alambre de cobre esmaltado, ¿sí? Si yo lo toco así, si yo lo tocara con algo, esto no conduce electricidad porque tiene una pintura que lo hace aislante. Pero yo tendría que gastarle un poquito la pintura y ahí recién puedo hacer contactos, ¿sí? Eso es interesante saberlo. Bueno, yo acá tengo mi bobina, ¿sí? Si pueden... Bueno, aquí conecté mi bobina a la electricidad y fíjense cómo cuando yo doy electricidad se convierte en imán. Esto no está haciendo contacto. Bueno, vemos que cuando doy electricidad es imán. Corto la electricidad, deja de ser imán, ¿sí? Fíjense cómo es un imán que puedo controlar a voluntad siempre que yo deje o no pasar corriente, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una bobina que la diferencia con la otra es que es más grande y genera un campo magnético mayor. Y de vuelta. Bueno, lo que les voy a mostrar ahora es cómo esta bobina genera un campo magnético, y así como en los imanes podíamos visualizar el campo magnético con las limaduras de hierro, bueno, lo mismo vamos a hacer aquí con la bobina y van a ver que se dibuja el mismo patrón de líneas de campo magnético, ¿sí?
Porque la bobina también tiene su polo norte y su polo sur. ¿Lo ven? Fíjense que es el mismo dibujo de línea de campo que los que tiene un imán. ¿Sí? Y si yo apago, las líneas de campo desaparecen. Lo prendo, aparecen. Apago, desaparece. Prendo, desaparece. ¿Sí? Tengo un imán que controla la voluntad. Aparecen las líneas de campo, desaparecen las líneas de campo. ¿Sí? Bueno, en el próximo video vamos a continuar viendo estas importantes propiedades del electromagnetismo. Nos vemos en el próximo video.